Cuenta una leyenda que hace más de 2000 años llegaron a Grecia unos seres del cielo y se proclamaron dioses del Olimpo. Detrás de ellos vinieron sus enemigos, los gigantes de 100 brazos, y combatieron a los dioses durante 10 largos años. La guerra acabó el día en que Zeus, el rey de los dioses, consiguió el escudo de Medusa y convirtió a sus enemigos en roca y los desterró más allá de las estrellas. Finalizada la guerra, Zeus fue a ver a Tiresias, un adivino ciego, y le preguntó por el futuro. Tiresias profetizó que Zeus sería traicionado y convertido en piedra y moriría, no sin antes ceder su gran poder a 36 mortales. Ares, el dios de la guerra, sentía mucha envidia de su padre, Zeus, y lo desafió en combate. Ares era un tramposo y lanzó una roca ardiente contra el Olimpo para cansar a Zeus antes de que comenzara el combate. Zeus agarró la roca ardiente y la desvió del Olimpo. Al mismo tiempo, Ares robó el escudo de Medusa y transformó a Zeus en una estatua de piedra y exilió a los otros dioses más allá del fin del mundo. Ares enterró la estatua de Zeus en un desierto, lejos de Grecia. Luego se dedicó a caminar entre los hombres y animarles a ir a todas las guerras. Pasaron 100 años y Ares se cansó de caminar, marchó a las estrellas y conquistó otros mundos. Ares acabó sus días en el lejano país de los lotófagos, donde comió una extraña fruta que le hizo perder la memoria. Cuentan unos rumores que en 1914 una expedición arqueológica viajó hasta el desierto de los Monegros y encontró la estatua de un poderoso dios enterrada muy cerca del infierno.
La familia Ferraldo, pasen, por favor. Ahora entrará Papada y luego irás tú, ¿vale? Cuando yo era pequeño también tenía un montón de miedo a los dentistas. Os recuerdo la primera vez que me llevó tu abuelo, me compró un cómic para que me tranquilizara. ¿Qué te parece si lees un cómic de estos de superhéroes mientras yo me hago el empaste y me esperas aquí? Bueno, como podéis ver, los dioses de la mitología griega son los claros precursores de los superhéroes de la actual literatura popular. De entre todos ellos, el más poderoso era Zeus, un súper seductor de entonces. Se ligaba a todas, a diosas y humanas. Bueno, por mi parte, eso es todo. Esta es la última clase de mitología online que os voy a dar. No, y antes de que penséis en ello, estoy plenamente recuperado del accidente de tren de antaño. Pero ya sabéis, la crisis llega a todas partes, también a la universidad. Y yo también sufro el recorte de profesores. De todas formas, como habéis podido comprobar, en mis clases los ordenadores no son lo mío. Si ni siquiera tengo móvil. En todo caso, bueno, tenéis mi email. Lo que sí me puedo comprometer es a responderos. Eso creo que llego. Y aún así, permitidme que os aconseje un ejercicio para el profesor que me sustituya. Imaginaos que mañana hay un nuevo superhombre en vuestra ciudad. Imaginaos las repercusiones políticas, sociales, culturales, económicas, religiosas, que eso acarrearía. Pensar en ello. Pensarlo mucho y hacer ese ejercicio. Por mi parte, nada más. Os deseo un buen día. Y ahora, si supiera cómo apagar esto... Manuel, ¿cómo se apaga esto? Venga, mamá. Vamos al lavabo y luego desayunar. ¿Quieres el piano? Venga. No te preocupes. Espera. Agárrate a mí y vamos despacito. Ya se ha acabado, mamá. Entro, ¿eh? ¿Ya está? ¿Has hecho pipí? Muy bien. ¿Sabes quién soy, mamá? ¿Me reconoces? Tengo que decirte una cosa, mamá. Hoy voy a ingresarte a una residencia. Estarás mejor así, más cuidada. ¿Cómo voy a estar? Mi ex me ha ganado el juicio. Quiero que llames ahora mismo a Rostro Pálido y le digas que se encargue de ella. Que parezca un accidente. Me gustaría que muriera bebiendo una copa de Chateau Latour. Era su vino preferido. Envíate un ramo de rosas a mi madre, también. Que sean 15. Hoy es su cumpleaños, pero ella piensa que todavía tiene 15 años. Informa también a los de logística. Ya sabemos el día exacto en que los principales líderes estarán reunidos aquí. Sí, Barcelona va a ser un daño colateral, pero ya no me gusta esta ciudad. Tiene pocos rascacielos. Sí, quedamos dentro de una hora. Muy bien.
está en los cielos. El vídeo sobre el supuesto hombre volador visto en Barcelona ya es el más visitado en Internet. Las autoridades no han confirmado nada al respecto. Lo que sí sabemos es que el CNI se encargará de investigar la autenticidad de las imágenes, ya que este caso podría afectar a la seguridad nacional. Sí. Queremos todos los vídeos de Prodigy Man. Sin comentarios. Por el momento, la reacción de la gente es de incredulidad. Incluso algunos piensan que podría tratarse de alguna broma de algún internauta. Sea cierto o no, lo que sí sabemos es que en los foros ya han puesto nombre a este hombre volador, Prodigy Man. Incluso están discutiendo si podría tratarse de algún superhéroe o algún invasor alienígena. Les ha informado Laura Larson para la UNN. Sí. He visto el vídeo. A partir de ahora, quiero que me averigüéis la identidad secreta de ese Prodigy. Centraos en el accidente del ave, en los supervivientes. Tengo una corazonada. Quiero una reunión secreta. Lo antes posible, con todos los del departamento. A las 10, esta noche, en el área de los Monegros. ¿Lo tienes todo? Ok. No te olvides de los dosieres como la otra vez. ¿Qué te parece? ¡Ey! ¿De qué vas? Te ayudaré a construirlo de nuevo. ¿Pero por qué lo has hecho? Hermanito, ¿sabes que quiero ser de mayor? Millonario, destruiré todo lo que no me gusta y volveré a construirlo a mi manera. Sí, entiendo, pero escúcheme bien, Mr. Superviviente. Está hablando con el Doctor Abismo y usted sabe que soy el mejor de todos los científicos juntos. No se arrepentirá, ¿ok? Si me saca de aquí, ayudaré a destruir a Prodigy Man. Dejo en sus manos el plan de fuga.
¿Quieres que te deje el portátil? No, Laura. Sabes que nunca me he llevado bien con la tecnología. ¿Cómo vas con la novela? Bien. Ya estoy casi por la mitad. El Imperio Keaton ha secuestrado a la princesa Yalera y están a punto de invadir el planeta Longo. Últimamente hay demasiada ciencia ficción en tu vida. Cariño, sabes que si no me hubieras oído a aquel ave, ahora todo sería diferente. No sigas por ahí. Eso ya lo hemos hablado cientos de veces. No debes sentirte culpable por ser un superviviente de aquella tragedia. Si sigues siendo superhéroe a este ritmo, te vas a acabar agotando. Solucionando los problemas de los demás siempre has sido muy bueno, pero con los tuyos eres un desastre. Eso es un poco injusto. Lo siento. ¿Cómo te ha ido el día? Estaba entrevistando a la comisaria Campoy y no le gustan los justicieros como tú. Sigue obsesionada con detenerte. ¿Cómo está tu madre? Mientras el Alzheimer siga estable, ella estará bien. Yo estaré tranquilo. Ayer le hablé de ti y ya no te recuerda. ¿Y eso? Vuelvo a casa de mis padres. ¿Lo has pensado bien? Sí, como tú dijiste, no estamos bien. Solo hacemos ver que lo estamos. Y creo que ya no encajo en tu vida. No quiero seguir siendo un segundo plato. Te has vuelto un adicto a los rescates y ya no tienes tiempo para mí. No puedo ignorar mis visiones. Pero a mí sí que has podido ignorarme. Esta ciudad me necesita. Todos me necesitan. Y yo te necesito. O más bien te necesitaba. Por favor, no te vayas. Miguel, aquí vuelo 936, estamos perdiendo altura. Tenemos un fallo hidráulico en los motores, no puedo controlar el timón. Laura.
¿Estáis bien? Sí, Prodigyman, gracias a ti. ¿Os llevo a casa? ¡Ese es Rabutin! Prodigyman volverá la próxima semana, no te lo pierdas. Las intervenciones de Prodigyman son cada vez más habituales. En estas últimas semanas ha evitado numerosos delitos y accidentes. Es como si él supiera de antemano dónde y cuándo van a suceder. Las autoridades siguen reafirmándose en su política de tolerancia cero contra los justicieros enmascarados. El dispositivo de vigilancia para detener a Prodigyman sigue activo. Sí, el pájaro ya está en la jaula. Camina, no te pares, camina. Sin comentarios. Hemos preguntado a gente de la calle qué opina respecto a este misterioso superhombre, y esto es lo que nos han respondido. Prodigyman, imagino que es un buen tío. El otro día apagó un incendio al lado de mi casa. Prodigyman. Ah, ¿de qué eres tú? Bueno, pues supongo que habrá que dejar de pensar en los superhéroes como una fantasía, está claro, ¿no? Es increíble, un hombre que vuela y sin efectos especiales. Sin duda es lo mejor que nos ha pasado desde que se inventó Internet. Bah, yo no creo en leyendas urbanas, pero está buen horror. Yo no entiendo esas cosas, a mí háblame de fútbol. Ya verá como muy pronto se lo llevan a algún laboratorio y lo clonarán. Quita esa cámara de ahí o recibirán una demanda de mis abogados. Yo lo he visto. Es un extraterrestre y vive aquí entre nosotros. Está aquí para lavarnos el cerebro a todos. No me mires así, que no estoy loca. Prodigyman me importa un pepino. Prodigyman, no, yo no leo cómics, no. Prodigyman, bueno, perdona, es que no tengo mucho tiempo, tengo que ir a escribir una crítica. ¿Me puedes repetir la pregunta? Prodigyman, cuando haga una película sobre él, sin duda me va a interesar muchísimo. Seguro. ¿Prodigyman? Sí, claro que sí. Necesitamos más superhéroes como Prodigyman. No sé, es como si los dioses de la mitología griega se hubiesen hecho reales. La prodigymanía ya está aquí. La última moda son camisetas como esta y en Hollywood ya están preparando una película y un videojuego sobre Prodigyman. Aquí los programas del corazón no paran de especular sobre la vida sentimental del superhéroe y son muchos los que han conseguido fotografiar a Prodigyman y cuelgan sus fotos en la página web del club de fans del superhéroe. La gente quiere ver a Prodigyman en acción. Incluso muchos caminan mirando al cielo y los casos de tortícolis se han multiplicado por 10. Les ha hablado Laura Larson para la UNN. Si quieren seguir informados las 24 horas del día, visiten nuestra página unn080bcn.com. ¿Sabes, Joseph? Quieren convertir al General Justicia en una estrella de un reality. Tenemos aquí tu informe psiquiátrico y dice que tienes la cabeza muy mal amueblada. ¿Sabes? Los justicieros enmascarados queréis estar por encima de la ley y eso no lo podemos consentir. Vosotros representáis la anarquía y nosotros la justicia. Somos incompatibles. Usted no nos interesa. Queremos al tipo que vuela. Tenemos 3 informes que le sitúan junto a Prodigyman. Consíganos información sobre ese Prodigyman y le aseguro una reducción por parte del juez de su condena. No nos basta decir nada más, ¿verdad? Nos veremos esta noche en la televisión. Hola, Laura. Ya sabes que me siento como un idiota hablando con un contestador automático, pero... Bueno, yo siento haberte fallado. Hola de nuevo. Solo quería decirte que tenías razón, como casi siempre. Laura, solo quería decirte que... ¡Un momento! Estoy viendo un incendio. Tengo que dejarte. Ahora no estoy en casa, pero puedes dejarme un mensaje. Gracias. Hola, Minke, soy Lucía, tu editora. Te llamo para recordarte que mañana tienes que ir a una presentación en Sitges, ¿vale? Hasta mañana. Hola, Minke, soy Lucía, tu editora. ¿Dónde te metes que nunca te encuentro en casa? Te llamo para recordarte que tienes que enviarme 4 capítulos de tu novela.
Los de marketing se están poniendo nerviosos. Llámame cuando puedas, ¿vale? Adiós. Joseph, ¿ves algo? Nubes, siempre nubes. Esto de estar buscando todo el día ese Prodigy Man es una pérdida de tiempo. Creo que voy a ir por un café. ¿Quieres uno? Solo, sin azúcar. ¿Mister Superviviente? El CNI aún no tiene ni idea de cuál puede ser la identidad secreta de Prodigy Man. No tienen ningún tipo de idea al respecto. Si hubiera algún cambio en los próximos días, se le informaría. Sí, ya recibo el dinero. Gracias. Hasta pronto. Sí, Mr. Superviviente. Ya he sintetizado el suelo. Todavía es experimental. Pero le dará al sujeto unos superpoderes parecidos a Prodigy Man. Durante un corto espacio de tiempo. Ahora solo necesito una cobaya humana. En prisión oí que Anita Apocalíptica era la mejor. Le sugiero que la contrate. De acuerdo. Esperaré su llamada. ¿Y cuánto recibiría? Oh, 6 millones de euros me parece una suma aceptable. Bien, acepto el reto. Yo misma me encargaré de ese Prodigy Man. Oh, sí. Muy bien, nos vemos en los laboratorios, pues. Señor Benques, no sabía que estaba usted ahí. Doctora Ribalta, no sabía que tocas el piano. Hice 2 años de piano. Qué casualidad. Yo también hice 2 años de solfeo. ¿Le importaría que la acompañase? Adelante. Quizá aún me acuerde de algunas notas. No se preocupe, solo estaba probando una nueva terapia para algunos residentes. Eso suena muy bien. Lo lamento. Me temo que me salté muchas clases de música. No se preocupe, yo me salté casi medio curso. Déjame adivinarlo. Seguro que se enamoró de un chico. Lamento haber venido tarde, pero estaba haciendo fotos para mi nueva novela. No he podido venir antes. No se preocupe, pero todavía puede hacer fotos con esa cámara. Me temo que yo y las nuevas tecnologías no nos llevamos muy bien. Perdone, ¿no le han dicho nunca que se parece mucho a Prodigy Man? Bueno, dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo, ¿no? Eso dicen. Pero verá, yo le he hecho venir para proponerle algo. Sí que usted viene cada tarde a ver a su madre. Sí, la verdad es que procuro venir todas las tardes. Últimamente tengo nuevas responsabilidades y me es más difícil, pero lo intento, sí.
Le quería hacer una propuesta. Creo que una terapia experimental que podríamos probar con su madre tendría efectos muy buenos para retrasar la enfermedad de Alzheimer. Vaya, eso suena muy bien. Usted es escritor de novelas, ¿no? Pues la terapia consistiría en venir por las tardes, leer la historia de vida de su madre en un tono infantil, no como si fuera una novela, y eso haría que las conexiones nerviosas que estaban inactivas volvieran a activarse. Le agradezco que haya pensado en mí, pero últimamente ya le he dicho que ando un poco atareado, tengo que viajar para documentarme, asistir a conferencias, está el tema de la novela y las reuniones con la editora. Es una lástima, porque usted era la persona ideal para empezar esta terapia experimental. Me hago cargo, le puedo prometer intentarlo y... ¿Se encuentra bien, señor Menkes? Disculpe. Me había olvidado, tengo una reunión muy urgente y... Mire, le prometo que volveré a llamarla. Tenemos que seguir hablando de esta terapia, ¿verdad? Perdóneme, doctora. No se preocupe. ¿Me has encontrado, Prodigyman? He tenido que sabotear 3 centrales eléctricas para llamar tu atención. ¿Cómo me has encontrado? He tenido una visión premonitoria y te he visto corriendo por esta calle. Así que eres un supervidente, ¿no? Si te pago, ¿me leerás el futuro? Lo haré gratis. Tu futuro está en la prisión. Tienes sentido del humor. Eso me gusta el nombre. Te pondré al día, héroe. Soy Anita Apocalíptica y me han contratado para ponerte a prueba. Dicen que eres invulnerable. ¿Te rindes ya? ¿Quieres bailar? ¡Vamos a bailar!
prueba ha sido un éxito, pero hay que perfeccionar ese suero porque los poderes duran muy poco. Sí, pero no se preocupe que lo he enviado muy lejos. Lárgate, hoy no estoy de humor. Que estás de cachondeo, te vas a hacer el héroe, que me lo das todo. Tengo un cabello de Prodigy Man. Regreso al laboratorio. Lo siento, Mr. Superviviente, pero se le ha fundido el sistema nervioso. No podemos reactivarlo. Sí, no se preocupe. Los clones estarán operativos para cuando venga el general.
todos los jueves Moira tocaba el piano para su hijo Mark. Y los sábados iban juntos al cine a ver películas de aventuras. Prodigy Man is no Superman, but he could be a great superhero. ¿Sabes si venden figuras de Prodigy Man? Prodigy Man es lo mejor que ha pasado en la industria del cómic español. Si fuera un videojuego sería más estrella que el Barça o los de Gran Hermano. Me gustan sus cómics, son muy frikis. Para la salón del manga, fijo que me disfrazo de Prodigy Man. Yo prefiero otros superhéroes como Iron Man o Lobezno, pero también me gusta Prodigy Man. I és que, francament, això no m'ho crec. Que un tio voli i faci... No sé, els meus superherois estan al Camp Nou. Valdés, Puyol, Isabel, Iniesta. Pensi que són superherois. Si sus cómics los escribiera Alan Moore serían obra maestra. Para mí el número 6 de Crisis in the Hell tiene la mejor historia de Prodigy Man. Hola, Min, que soy Lucía, tu editora. Los del banco se niegan a darnos más dinero si no ven la novela acabada. Llámame cuando puedas, adiós. Hola, Lucía. Soy yo, Menkes. Bueno, quería decirte que ya me he comprado un móvil. Y también quería disculparme por mis repetidas ausencias. ¿Has sacado la novela? No, pero estoy en ello. Me imagino que debes pensar que llevo una doble vida o algo parecido. Pero no es lo que parece. ¿Podrás acabarla para finales de este mes? Supongo que sí. Si me pongo a escribir día y noche, eso serían 16 horas. Llámame cuando acabes, tengo que ir a hablar con los del banco.
traje! A ver, sorpréndeme. A ver qué te parece. Ah, mira. Esta es para mí, ¿ves? Para ti es esta otra. ¿Qué te parece? Que te encantes de tiendas. Ya te vale, va, pero mira, ¿qué? ¿Te gusta el traje? Bueno, ¿tú crees que este color puede ir bien con el logo que he diseñado? Sí, yo creo que no está mal. Pero si te vas a vestir de superhéroe, bueno, supongo que ya tendrás nombre, ¿no? Pues no. Pero si no te lo pones tú, te lo acabará poniendo la gente. Por cierto, ¿ya sabes cómo harás para que el traje no se rompa cada vez que rescates a alguien de algún incendio? Pues suena ridículo, pero he comprobado que la ropa que está en contacto conmigo ni se rompe ni se ensucia. Serás un superhéroe muy higiénico. Higiénico, man. Me gusta. Hola, Laura. ¿Puedo invitarte a cenar? Esta noche en mi casa. Sobre las 10. Prometo que será una cena sin interrupciones ni visiones premonitorias. ¿Te duele? Ya no. El médico dice que mañana podré quitarme el vendaje. Laura, yo lo siento. Puedo ser muy bueno rescatando gente, pero contigo soy un desastre. No, si no hubieras aparecido, el avión habría caído al mar. Y quizás ahora todos estaríamos muertos. Creo que lo importante es que por fin has comprendido que debes tomarte las cosas con más calma. Supongo que sí. Supongo que tengo que dejar algo de trabajo al equipo de rescate. Quizá tenga que apuntarme a Tai Chi o yoga para aprender a relajarme. Laura, yo quiero salvar a todo el mundo, pero he descubierto que no puedo hacerlo. Y sin embargo, creo que tengo la responsabilidad de intentarlo cada día. Por eso necesito descansar. He ido más allá de mis propios límites. Estar volando me canso. Y mis visiones premonitorias empiezan a parecer erróneas. Mark, yo soy periodista y sé lo difícil que resulta irse cuando te llaman para una emergencia. Siento haber sido una egoísta al pretender tener siempre a un superhéroe a mi lado. ¿Existe alguna posibilidad de que vuelvas? No lo sé. Ya no lo veo todo igual que antes. Señor Michael, ¿le apetece bailar? Por supuesto, señorita Wilson.
Buenos días, dormilón. ¿Dónde tienes ese calor? En el segundo cajón de arriba, cariño. Gracias. Laura, ¿te importa que coja tu portátil? Acuérdate de echar tickets en la pantalla. Muy graciosa. Muy graciosa. Laura, ¿cómo se enciende esto? Tengo que irme, Marc. Llego tarde a la redacción. Nos vemos a la noche. ¿Sí? ¿Mar Menkes o prefieres que te llame Prodigy Man? No. Creo que se equivoca. Me parece que no. Si aprecias la vida de la señorita Larson, será mejor que subas ahora mismo al terrado. ¿Quién eres? Puedes llamarme Mr. Superviviente. Ya sé que te sonará ridículo, pero me pusieron este nombre porque he sobrevivido a un hermano gemelo, un accidente de tren, 2 terremotos y lo peor, 3 matrimonios. Ya. ¿Qué es lo que quieres? Escuchadme bien. Hay 4 francotiradores apuntando directamente a la cabeza de ella. Están en diferentes edificios. Y ni siquiera tú podrías parar las balas a tiempo. Intentáis detenerme, ella morirá. Si te mueves de aquí, morirás. Si se te ocurre moverte o echar a volar, ella también morirá. ¿Por qué todo esto? Voy a incumplir la primera ley de un buen villano. Explicaré los planes al héroe, pero no importa, porque hoy vas a morir. Tus poderes son consecuencia de un experimento fallido. Los demás supervivientes del AVE, en poco tiempo, serán tan poderosos como tú, pero si no os podemos controlar, os exterminaremos como a ti. Llevamos tiempo experimentando con tecnología secreta y hoy vamos a hacer una demostración. En estos momentos está viniendo hacia aquí un meteorito que destruirá toda la ciudad. Tú estás loco. Lo sé, pero soy feliz. Encontraré la manera de detenerte. Es posible. Pero si lo hicieras, ¿qué harías si te propusiera que me dejaras libre a cambio de una cura para el Alzheimer de tu madre? Tengo que ir al otro lado de las montañas. Desde allí voy a ver perfectamente la explosión nuclear. El meteorito llegará en 36 minutos. Nos vemos en el infierno. A mí no me puedes salvar, pero aún puedes salvar la ciudad. Voy a intentar concentrarme en los francotiradores.
Quizá tenga una visión que me diga dónde está. Ya sé dónde está. Tienes que llamar al comisario Campoy y decirle exactamente las direcciones que te voy a decir. Es vital que acaben con los francotiradores al mismo tiempo. Y después me encargaré del maldito meteorito. Pero podría ser demasiado tarde. Soy Laura Larson. Póngame con el comisario Campoy. Es muy urgente. Aquí el mosquetero secreto. Ponedme con Michel Lefebvre. Michel, los neovampiros han despertado. ¿Entonces te han descubierto? Sí. Me siguen de cerca. Pues aborta la misión. Ve ya al punto de recogida. Recibido. Pues recógeme a las 8, antes de hablar con Prodigy Man. Necesitamos nuevos luchadores. Suerte. Tú también. Ahora no estoy en casa, pero puedes dejarme un mensaje. Gracias. Mark Menkes. Seré breve, sé que eres Prodigy Man. Me llamo Michel Lefebvre y dirijo un equipo de operaciones encubiertas. Me gustaría que te sumaras al equipo. Llega una amenaza. No puedo ser más concreta por teléfono. Si te interesa, llámame y te explicaré los detalles. Pero sé rápido. Tenemos prisa. Espero tu llamada. ¿Sí? Suerte, comisario. Los que os van a entrar a por los francotiradores. Gracias, comisario. Luego la llamo.
Ya han transcurrido 3 días y Prodigy Man continúa desaparecido. Son muchos los que piensan que Prodigy Man murió en la explosión atómica, después de desviar y frenar el asteroide, lo necesario para que no impactara sobre la ciudad. Esta noche en la Catedral de Barcelona tendrá lugar una misa en su memoria, aunque los equipos de rescate no cesan de buscar en la zona cero. ¿Un momento? Me acaban de comunicar que en estos mismos momentos está viniendo otro meteorito. ¿Sí? Se ha producido un gran movimiento sísmico en la zona cero y que ha surgido algo disparado hacia el cielo. ¿Estáis seguros? No lo puedo asegurar, no lo puedo asegurar. Se vuelve a tratar de Prodigy Man y ha vuelto para salvarnos de nuevo. Les ha hablado Laura Larson para la UNN. Ya sé que los líderes mundiales se han ido. Hemos perdido una oportunidad de oro para cambiar el mundo. Pero todavía estamos a tiempo para hacer un buen negocio con la construcción de una nueva Barcelona. Quiero que se me avise cuando el cazador de meteoritos se active en la secuencia de lanzamiento. Sí, eso espero. ¿Por qué no das la orden de anular el lanzamiento del otro meteorito y hablamos, Mr. Superviviente? Vaya. Pero si es Marmenkes y sin el traje de Prodigy Man. He pensado que, ya que nos conocemos, podríamos hablar sin disfraces. ¿Cómo me has encontrado aquí? He tenido una visión premonitoria de lo que estabas planeando. Ya sabes, el lanzamiento de otro meteorito. Para tu información, cada vez que se te ocurra hacer algo malo, yo estaré aquí antes y te detendré. Te recuerdo que no tienes ninguna prueba que me relacione con los meteoritos. Estoy aquí por otro motivo. ¿Qué harías si te propusiera que me dejaras libre a cambio de una cura para el Alzheimer de tu madre? Invertirás toda tu fortuna. Así que toda mi fortuna. Juegas fuerte, Menkes. Última oferta. 3/4 partes. No estoy negociando. ¿Y qué harás si no cumplo mi palabra? Entonces pondré a prueba tu nombre. Mr. Superviviente, ¿no? ¿En qué estás pensando? Puedo dejarte una semana en el Everest. Seguro que a nadie se le ocurrirá buscarte allí. ¿Tenemos trato? Eso parece. Después de todo, soy un superviviente. Te estaré vigilando. Puede que te acabes convirtiendo en un buen chico. Nos vemos. Cuídate. ¿No te vas volando? No, hoy no. Me está esperando Laura para cenar y luego al cine. Dale recuerdos de mi parte. ¿Te ha gustado el cómic? Supongo ya no tendrás miedo de una Keres. Miguel, si mamá estuviera aquí... Pero no está. Ya, pero si estuviera, le gustaría que fueras un valiente. ¿Qué me dices?
are the one. Ahora que eres famoso, trabajas día y noche, evitas accidentes, rescatas ancianos perdidos con Alzheimer. Ya no tienes tiempo ni para tomar un café. Creo agotado, vete a descansar. Mañana ya volverás a volar. La gente mirará hacia el cielo y cantará. Prodigy, Prodigy Man, siempre volando de aquí para allá. Prodigy, Prodigy Man, tú eres el héroe de la ciudad. Prodigy, Prodigy Man, you are the best, you are the one, Prodigy Man. ¿Ves algo? Nubes, solo nubes. Creo que he cogido tortícolis. Sí, yo también tengo el cuello rígido. Nos informan que la investigación sobre Prodigy Man ha concluido. ¿Podemos irnos, amigo? Encantado. Marchémonos. Creo que es el momento de tomarnos un café. ¿Te apetece? Sí, pero mejor un whisky. Invitas tú.